Bueno, saludo a nuestro colaborador Gerardo Esquivel. Ayer comenzó su nueva aventura como columnista editorialista del periódico Milenio. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches. Bien, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estás emocionado ya, ahora sí, muy de contento. regreso. Tú antes escribías, ¿no? Estabas en el Universal. Antes escribía en el Universal con regularidad. Exacto. Y luego cuando me fui al banco dejé de escribir. Sí. Y luego, ya que terminé el banco, empecé a escribir en El País cada 15 días. Así es, correcto. Y ahora voy a empezar esta nueva aventura, como dices, escribiendo semanalmente en el Milenio. Todos los lunes me encontrarán. Que es un buen día, hay que decirlo, para escribir. Y a ver, cuéntanos ahora sí que tu inauguración, tu regreso a los medios escritos. Cuéntanos, te invité a hablar de Sí, yo tu sé, artículo. yo sé, porque mi artículo inicial, que es, Sí. le llamé hoja de ruta, Sí. que es donde describí lo que voy a hacer las siguientes semanas y meses, propiamente dicho, que es, quiero hablar de los temas de política pública que creo que se deben discutir en el país. Sí, caray. Y lo voy a abordar desde una perspectiva, pues, bastante neutra, digamos, insisto, lo dije ahí, sin hablar de ningún candidato o candidata, sin favorecer ni denostar a nadie, y tampoco sin que sea esto una propuesta de campaña. Son temas en los que yo creo que yo he empujado desde hace mucho. Sí. De hecho, empiezo diciendo, voy a empezar a hablar de unos temas que yo planteé hace unos meses, en julio, que me invitaron a hablar sobre los temas que deberían estar en un proyecto de nación. Sí. Y ahí yo hablé de los temas de bienestar social. Sí. Y empiezo hablando de eso y no de los retos, digamos, otros retos económicos, fiscales, monetarios, comerciales, porque creo que lo primero que hay que hacer en el país es definir qué tipo de país queremos. Sí. Y por eso empiezo con los retos de bienestar social. Y ya luego, una vez que definamos eso... Pero a ver, define aquí a la gente qué es bienestar social. Sí, bueno, voy a hablar de los temas. Ahí planteo 3 temas. A ver. Los voy a mencionar que son concretamente. Sí. Planteo el tema de la necesidad de un seguro de desempleo en el país. Ok. Erradicar la pobreza extrema del país. Creo que esa es una tarea que tenemos enfrente, que no podemos permitirnos que un país como el nuestro, con un ingreso medio como el que tenemos, con un país en el nivel de desarrollo que tenemos, que tengamos millones de mexicanos. 10 millones, si no mal recuerdo. Pues depende si tomamos la cifra de pobreza extrema multidimensional, que es 7.1% de la población, pues alrededor de 9 millones, o si tomamos la cifra de pobreza extrema por ingresos, que es un poco más, es 12.1%, eso es casi 14 millones de mexicanos. Sí, no puede ser que en un país de renta media haya pobreza extrema. Entonces, tampoco pobreza, pero vámonos empezando con la pobreza extrema. Sí. Entonces yo parto de decir, debemos combatir temas como debe haber un seguro de desempleo, debemos tratar de erradicar la pobreza extrema del país y debemos tener un sistema nacional de cuidados. Entonces, esos son mis 3 temas con los que yo voy a arrancar. Buenísimos. Un poco discutiendo. Todos los temas de bienestar son todos los que nos atañen en esas dimensiones, ¿no? Pues, incluye otras, obviamente, pero yo me centro en estas 3 propuestas de política pública. Ahora, creo que ni el más neoliberal estaría en contra de estas 3 cosas, de erradicar la pobreza extrema, de un seguro de desempleo o de un sistema de cuidados. El tema es de políticas públicas. Bueno, ¿cómo le hacemos? Lo sorprendente, lo que sí sorprendería es que hay gente que se opone a algunas de estas cosas por distintas razones. A ver. Por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, todo el mundo dice, es que eso no es viable financieramente. Y yo lo parto de decir, primero decidamos si queremos tenerlo, por qué creemos que es importante, y luego discutamos cómo lo financiamos. Sí. Por eso empiezo con estos temas, ¿no? Yo en principio no estoy en contra de un seguro de desempleo. El tema de... Pero a ver, dime cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver. Pero tenemos que discutir, digamos, porque la pregunta es, ¿por qué México y prácticamente ningún país de América Latina tiene un seguro de desempleo? O sea, digamos, tiene que haber habido algo en el diseño de las políticas públicas previas que no le dimos la suficiente importancia a un tema como este. Pues porque hay economía informal. Déjame porque es lanzar una hipótesis. Es una salida, pero es una salida, digamos, incompleta, obviamente, y que además carece de otras ventajas que nos da la existencia de un seguro de desempleo, porque entonces tendríamos que preguntarnos por qué hay seguro de desempleo en los países desarrollados. Y, digamos, las ventajas que tiene son múltiples, ¿no? Una son a nivel individual, ¿no? La idea de un seguro de desempleo, para quien no lo sepa, es si uno queda desempleado, los trabajadores formales, es con los que hay que empezar, ¿no? Exacto. Trabajadores formales que pierdan su empleo, que tengan una compensación por al menos una parte sustantiva de su ingreso por un periodo de tiempo determinado. En lo que consiguen un nuevo empleo. Eso les permite, pues, buscar con calma, escoger un empleo más acorde con sus habilidades, con sus calificaciones.
Pero tiene esas ventajas a nivel individual que mejora el bienestar social porque reduce la incertidumbre a la que se enfrenta una persona que por alguna razón puede perder su empleo. Ahora, de lo que yo conozco, y dime si estoy errado, la mayor parte de los seguros de desempleo los pagan los propios empleados, que ahorran con aportaciones del gobierno. No, pero... ¿No? No. ¿Me equivoco? En el mundo en general, los seguros de desempleo que existen son de parte de un estado de bienestar en donde se pagan con los impuestos generales. Y ese es el no hay un ahorro del... No, en general no hay una contribución específica para eso. Sí. Nosotros lo que tenemos en México y en países de América Latina es una alternativa a eso, que es que aquellos trabajadores que contribuyen a sus afores, eventualmente, si pierden su empleo, pueden retirar y eso. Pero eso va contra su ingreso futuro. Entonces es como si se autoaseguraran. Ese esquema es ineficiente por muchas razones, perjudica la vida futura en la etapa de adultos mayores, en fin, y no es la forma ideal. Entonces, en general, son financiados por el Estado con impuestos generales. Dime, por ejemplo, un país como España o Alemania, que tienen estados de bienestar, ¿cuántos puntos del PIB se gastan en seguros de desempleo? Bueno, a ver, nada más definamos una cosa. En estos países fluctúa. Hay lugares donde te dan hasta un año de seguro de desempleo. Sí, el paro famoso. Yo estoy pensando en que para iniciar en un país de ingreso medio como el de México y países de América Latina, deberíamos tener un topado hasta 6 meses. 6 meses. Eso yo creo que costaría no más de medio punto porcentual del PIB. Okay. Digamos, considerando los flujos laborales que existen, pienso que es algo financiable en un país como el nuestro, que deberíamos tener, que tiene además una ventaja macroeconómica que poca gente internaliza, digamos, poca gente valora, que es cuando tenemos un seguro de desempleo, digamos, una crisis, y donde se despide a mucha gente y empieza a haber como una especie de caída en el consumo fuerte, el seguro de desempleo lo que hace es que amortigua. Entonces actúa como un instrumento que se le llama contracíclico, ¿no? Es decir, ayuda a disminuir el choque negativo. Bueno, eso es lo que debíamos tener. En algunas economías eso permitió amortiguar el golpe, por ejemplo, con la crisis del COVID. Del COVID, claro. De hecho, en la crisis del COVID, justo yo escribí un artículo diciendo que deberíamos tener un seguro de desempleo emergente. Por cierto, ayer que salió mi nombre en la mesa, escuché que decían que yo nunca disentí del presidente. Una de las cosas que dije, justamente que dijo Javier Tellez con precisión, fue que yo critiqué la falta de respuesta fiscal y escribí un artículo diciendo qué debía hacerse y que debe haber un gasto de hasta un punto porcentual del PIB que debe incluir un seguro de desempleo. Fíjate. O sea, ahí, digamos, ya lo venía planteando desde entonces. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que creo que es fundamental. A ver, ahora, la pobreza extrema. A mí se me hace más importante lo de la pobreza extrema en términos de ponerle prioridades. Claro. Se me hace un objetivo muy noble de este país. A ver, debería ser. Que no haya pobres extremos en un sexenio. Y creo que se puede lograr. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, primero que nada hay que entender la naturaleza del problema. Y quizá nada más para definir, para que la gente sepa qué es pobreza extrema, es esa población que con su ingreso del hogar no puede comprar una canasta que le provea los nutrientes mínimos para tener una vida saludable. O sea, ese es el tamaño del problema. Esa es la dimensión de la tragedia que haya pobres extremos en el país. Entonces, lo que queremos es erradicar. Lo primero es entender quiénes son los pobres extremos, y yo diría que hay... Pero eso está súper identificado, ¿no? Pero si curiosamente... ¿Sabe regionalmente dónde están? Y sabemos dónde están, pero es importante decir una cosa. La mayor parte de la gente puede pensar que los pobres extremos son básicamente gente en estados del sur del país, en comunidades muy alejadas, muy escasamente pobladas, ¿no? Sí, pero mucha gente debe pensar que esa la población. Y a esa gente, mucha gente dice, pues es que ahí no hay mucho que hacer, porque, y por eso te decía, si hay gente que aunque quiera radicar, no está dispuesto a lo que implica eso, ¿no? Entonces sí, hay millones de mexicanos en estas condiciones, ¿no? En comunidades muy alejadas, muy dispersas, en zonas geográficamente de difícil acceso. Ahí hay millones de mexicanos en pobreza extrema. Pero además hay millones de mexicanos pobres extremos en zonas urbanas, por ejemplo, en los municipios del Estado de México que están conurbados con la Ciudad de México, Chimalhuacán, Ecatepec, todos estos municipios hay muchísimos pobres extremos. León, por ejemplo, en Guanajuato, casi nadie sabe que León es una ciudad con muchísimos pobres extremos. Entonces están identificados geográficamente y entonces la pregunta es ¿qué hacemos?
Y a eso tenemos que tener programas específicos, es mi opinión. Es decir, programas universales a ellos no les ayudan como a todos. Las transferencias estas en efectivo no son suficientes. No han sido suficientes, claramente. Sí, claro, porque siguen recibiéndolo, ¿no? Necesitamos primero que la economía crezca de manera sostenida. Claro. Yo estoy convencido que la principal forma de erradicar la pobreza en el país es con el crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico, y un estudio del Banco de México, por cierto, lo acaba de confirmar, ¿no? Entonces, es eso con un sesgo distributivo hacia la parte baja de la distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos seguir fortaleciendo el salario mínimo, porque los trabajadores de bajos ingresos deben fortalecer su capacidad de compra. Que debemos tener proyectos específicos en estas zonas marginadas, en las zonas rurales y estos municipios conurbados muy densamente poblados, con población con estas características, con bajo nivel educativo. Pues tiene que haber proyectos específicos productivos en esas zonas que les den oportunidades de trabajo y de ingreso. Pero promovidas por el Estado. Todo esto estoy pensando que son promovidas por el Estado. Y estas porque el mercado no va a invertir ahí. Y estas en particular que estoy pensando en los municipios conurbados, estoy pensando en que tienen que estar en combinación los 3 órdenes de gobierno, porque no lo puede hacer solo la Federación. Entra el Estado, en este caso en particular el Estado de México, por ejemplo. ¿Pero qué programas, por ejemplo? Danos un ejemplo. Bueno, puedes tener un programa. Por ejemplo, he escuchado mucho lo de los microcréditos, ¿te acuerdas? Mira, eso funciona para la gente que tiene algún interés de ser empresarios, pero mucha gente lo único que quiere, y eso está demostrado, hay estudios, la premio Nobel Esther Duflo hizo estudios sobre eso, que dice, mucha gente lo que quiere, la gente de más bajos ingresos, lo que quiere es un salario y un trabajo estable. Mucha gente lo que necesita para poder salir adelante. No necesita que le ayuden a tener un proyecto de negocio que no necesariamente quiere tener. Hay quien lo quiere tener, pero no todos. Entonces necesitamos trabajos y para eso proyectos de obras públicas. Mira, en estos municipios marginados o zonas marginadas dentro de algunos municipios, hay una gran carencia de obra pública. Sí, claro, ¿no? O sea, que se pongan a construir caminos, pozos de agua, en fin, ¿no? Lo que tú te quieras imaginar, mejorar el entorno urbano, seguramente en muchos lados hay necesidad de alumbrado público, de muchas pequeñas obras que requieren ese trabajo. Esa era la idea de solidaridad de Carlos Salinas, ¿te acuerdas? Con una diferencia, ¿no? Porque solidaridad lo que tenía era que promovía la autoorganización de las comunidades, ¿no? Aquí, que tampoco está mal. No, a mí no me parece necesariamente mal, pero aquí en este caso es más bien identificar dónde están los pobres urbanos, extremos urbanos, y ahí participar, y lo mismo en las comunidades alejadas en las zonas rurales. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero pues seguimos en esta... A mí me encanta, esto es lo que me gusta, la discusión de políticas públicas. La verdad eso es lo que más me gusta. Fox tuiteó esto, que si Xochitl, o que si Claudia, la verdad, creo que ya... Y aparte, pues es la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Así es. Así es. Al margen de diferencias ideológicas. Sí, por supuesto. ¿No? Así es. Gracias, querido Gerardo. No, al contrario, gracias. Aquí te estaremos viendo. Gracias. Y hacemos una breve pausa. Voy a hablar con Pablo Zárate del desastre de Pemex. No hay otra manera de decirlo. Regresamos.